Es un defecto de la mucosa del tracto gastrointestinal. Para que no te quites. Ay, ya está grabando. Debe estar en endoscopías, escopio del paciente, chocado. Entonces, este defecto se puede extenderse hasta la muscularis de la mucosa. Penetra más las capas de la mucosa. Cuando es superficial es una erosión. Y cuando va más allá de la muscularis es una úlcera. ¿Entienden? ¿Cuáles son las úlceras más frecuentes? La úlcera duodenal y la úlcera gástrica. Y dependiendo dónde esté la úlcera gástrica, puede ser en fisura angular, asociada a una úlcera duodenal, a tipo 2, tipo 3, prepilórica o antral, tipo 4, lesión de fondo gástrico o en saco de una hernia hiatal, esos por flujos persistentes, y úlceras múltiples, ¿no? No se acuerdan, no saben, no timbran. Entonces, úlceras múltiples. Ojo, ¿puede haber úlceras múltiples pépticas? Sí, podría haber. Pero hay que descartar lo que es linfoma. Más allá de 2 a 3 úlceras inclusive, presentes ya sea en estómago o duodeno, pensemos en linfoma. ¿No? Linfoma. El linfoma te da múltiples úlceras. Y lastimosamente la biopsia no es del borde. Ahí la anterior. Esta es una úlcera. Cuando nosotros tomamos muestra de biopsia, tomamos en estos bordes. Porque es donde hay tejido para estudiar en una úlcera péptica. Pero en un linfoma, en el borde no es el problema, sino en la parte central. Entonces yo tomo una muestra también de la parte central. Y ahí muchas veces, por la fibrina que hay, es muy difícil detectar de forma directa o en primera instancia lo que es el linfoma. Hay que hacer algunos otros exámenes. ¿Se acuerdan qué examen más le pedimos al linfoma? Hay que van a tener examen de hematología. Es que solo anemia. En fisiopatología no han visto el linfoma. El DHL y la beta 2 microglobulina. Entonces, estamos con un paciente en hospitalización donde ustedes son internos, son los médicos tratantes y vemos un paciente que tiene múltiples úlceras. Hay que pedirle beta 2 microglobulina y DHL. Si están elevadas, entonces nos hace pensar de forma indirecta de que puede ser que sea linfoma. Y esa biopsia que ha salido negativa para linfoma hay que repetirla. Pues si no vamos a ver, no, es negativo. No le hemos pedido DHL, no le hemos pedido beta 2 microglobulina y seguimos pensando en que es algo péptico. Y va avanzando el linfoma y cuando volvemos a hacer la endoscopía recién vemos una lesión mucho más severa. La siguiente. A ver. Úlceras esofágicas que también pueden ser pépticas por reflujo persistente. Úlceras marginales a nivel de las bocas anastomóticas en una Y de Rux, en una derivación gastrodigestiva, gastroyeyunal, donde el yeyuno jalan hacia la parte del estómago cuando hay lesiones o estenosis a nivel pilórico. Úlceras en el divertículo de Meckel. ¿Dónde está el divertículo de Meckel? Más o menos a 15 a 20 centímetros, ¿no? ¿De dónde? De la válvula ileocecal. Es diagnóstico diferencial de apendicitis cuando hay una diverticulitis de Meckel. ¿Ya? No nos olvidemos. Paciente. ¿Y puede sangrar? Sí. ¿Por qué sangra? Tejido gástrico. El tejido remanente gástrico. En la epidemiología, la causa más frecuente en prevalencia es la duodenal, que una úlcera gástrica, que puede llegar hasta un 10%, la gástrica hasta un 4% más o menos. La duodenal está relacionada al Helicobacter pylori, sí, hasta un 20%,
¿Y en qué cara es donde se produce más la úlcera duodenal? Anterior. Anterior. ¿Por qué en la cara anterior? Por gravedad. Del jugo gástrico, ¿no? Desemboca y choca esa parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Incidencia, igual en la duodenal es mayor incidencia relacionada al Helicobacter y mayor incidencia en mayores de 60 años en la gástrica y en la duodenal entre 30 a 40 años. Así es que de acá a unos 10 años van a estar ustedes en riesgo. Y más frecuente en raza blanca, ¿no? Es que nosotros no estamos en riesgo. La siguiente. Es una enfermedad crónica, especialmente en adultos mayores, de múltiples factores que pueden condicionar a producir úlceras, desde AINES, de la presencia del HP. ¿Y esto qué es lo que produce? Un desequilibrio entre los factores defensivos y agresivos de la mucosa gastrodenal. Así como hemos tenido los factores de aclaramiento esofágico, el mecanismo antirreflujo, igual también hay mecanismos que nos ayudan a protegernos o exacerban mucho más. La siguiente. Entonces vamos a tener factores agresivos a la cabeza, el ácido. Vamos a comer acá tostadito ceviche con ácido clorhídrico, se aumenta nuestro ácido. Es rico, ¿sí? Ya no puerta, cevichito, buen sabor, ácido. Helicobacter pylori también, pero ojo, el Helicobacter pylori todos tenemos Helicobacter. En algún momento hemos comido ensaya por ahí donde la tía veneno, hemos comido, no sé, en Arapa, en Andinas, cuando han ido a visitar, por ahí algunos he visto. Entonces, condiciona, ¿no? Y también he visto que visitan abajo en Anacuantia. Entonces los pacientes utilizan AINES de forma crónica. ¿Por qué se me está recordando? Añido, esta semana no me ha tocado ir. Están de vacaciones. ¿Pero ya han comenzado clases ya? Sí. Para ir. Iré. Para tu semana. Entonces, los AINES, pacientes que utilizan AINES de forma crónica. ¿Quiénes utilizan AINES? ¿Sabes? Nos olvidamos también de eso. Nos olvidamos de que en los pacientes que tienen o que utilizan AINES de forma crónica, podemos producir úlceras y se van potenciando mientras tengan un factor agresivo mayor. Si tiene Helicobacter el paciente y tiene artritis reumatoide, utiliza AINES, el riesgo de que haya úlceras es mayor. O tiene una cardiopatía, utiliza aspirina, el riesgo es mayor. O está sobre anticoagulado o está anticoagulado, utiliza anticoagulantes, el riesgo es mayor. Corticoides también. Entonces hay que tomar en cuenta siempre ese punto, lo que le decía. Nosotros no podemos tratar enfermedades. O sea, yo no voy a tratar una úlcera gástrica, sino voy a tratar un paciente que tiene una úlcera y todas sus comorbilidades. ¿Ya? Sales biliares. Igual, muchos de ustedes van a ser cirujanos. Entonces les van a decir, doctor, ¿por qué me voy a operar? Pues tiene cálculos en la vesícula. No, si no, porque tiene plata. Pero tiene cálculos, bueno. Pero el cirujano, ¿qué es lo que les dice? Ya te he operado, ya estás bien, ya puedes comer todo lo que tú quieras. ¿Y eso qué condiciona? Aumento del reflujo biliar. Si ya no tenemos la bolsita donde se coleccione la bilis, ¿dónde se va la bilis? ¿Se regresa al hígado? No. Va a bajar igual hacia la parte del duodeno. Y si no hay comida, va a regresar al estómago. Y va a haber un reflujo duodeno gástrico, un reflujo biliar. Y eso produce mayor inflamación. Hay un estudio que estamos viendo para hacer lesiones
gástricas en pacientes con reflujo gastroesofágico, reflujo biliar duodenogástrico. No hay normalmente un estudio que nos ayude a entender eso, que el reflujo biliar inclusive es mucho más lesivo que la presencia lipoata del mismo. Y ustedes van a ver en las rotaciones a todos los pacientes que les encontramos reflujo biliar, su estómago está mucho más inflamado. ¿Ya? Entonces, hay 3 lesiones crónicas, ¿no? Atrofia, metaplasia y displasia en una gastritis. Entonces, cuando hay reflujo biliar, hay presencia de más displasia, más atrofia, más metaplasia. La metaplasia se divide en 2 también, completa e incompleta, y la incompleta es la que está mucho más frecuente en el reflujo biliar. Entonces sería bueno hacer un estudio bien chévere, ¿no? Para ver cuál es la incidencia y por qué tenemos que controlar. O sea, yo no estoy diciendo de que no le opere el cirujano, sino de que cuando le operemos hay que indicarle al paciente que no coma mucha grasa, que no coma muchas frituras, que no coma muchas harinas, que eso condiciona a producir más bilis. Si hay más bilis, mayor reflujo biliar y mayor inflamación del estómago. Y el reflujo biliar exacerba el reflujo esofágico, como factores agresivos de la mucosa gastroduodenal. Y los factores defensivos, hay que ver el flujo sanguíneo, hay que ver cómo está la capa de la mucosa, las prostaglandinas, el bicarbonato, la parte celular. A mayor inflamación, mayor alteración de las uniones celulares, la presencia de los fosfolípidos en su pared celular, la restitución epitelial. Si eso sigue inflamándose de forma persistente, esa restitución va a ser cada vez insuficiente y no va a mejorar. Entonces, todo eso que va a condicionar a que haya presencia de mayor inflamación, mayor lesión. Comienza con erosiones posiblemente, con mucosa eritematosa, presencia de erosiones, y eso se hace de forma crónica, úlceras, como complicaciones de una gastritis. Al siguiente. Entonces, Schwartz decía que no hay úlceras sin ácido, ¿cierto? Pero en una úlcera gástrica, la secreción ácida puede estar normal, y en teoría no habría por qué tenga que haber úlceras, porque la mucosa está formada o estructuralmente para que soporte lo ácido. Pero no solamente pasa eso, inclusive disminuye la acidez y puede producir úlceras gástricas. En la parte duodenal es al revés. La secreción ácida puede estar normal o puede estar aumentada. Y por el efecto mecánico que va y desemboca hacia la cara anterior, las úlceras duodenales son mucho más frecuentes. La siguiente. Porque la mucosa duodenal no está diseñada para soportar una cantidad considerable de ácido. Entonces, las úlceras duodenales son más frecuentes y están relacionados a la presencia de la acidez o del ácido que se produce en el estómago. La siguiente. En la parte del estómago, hemos visto de que en la parte del estómago la presencia de ácido puede o no influir con la presencia de las úlceras. En la parte duodenal sí. La siguiente. Esta parte es importante, pues nos ayuda a ver cómo es la diferencia de la acidez en toda la parte del estómago y el duodeno. En la parte del fondo del cuerpo, del antro, mientras va acercándose al antro, empezamos a tener mayor acidez. Canal pilórico también. Entonces puede haber úlceras prepilóricas, canal pilóricas y duodenales, que son dependientes del ácido, que son ácidos dependientes. ¿Por qué es importante esto? Porque eso nos va a ayudarnos a definir qué medicamento le vamos a dar al paciente. Lo que el otro día hablábamos, ¿no? Ustedes ven en muchos colegas que dan un IBP más un sucralfato, magaldrato, magal D, acipina, etc. Pero si nosotros sabemos cómo es el mecanismo de acción de esos medicamentos, vamos a entender de que el magaldrato y el sucralfato se activan en el medio ácido, ¿no es cierto?
y el IBP disminuye la acidez. Y si combinamos los dos, no funciona. Posiblemente uno o el otro. Si le damos primero un sucralfato al paciente, va a tapizar la mucosa, le da su IBP, no va a absorberse de forma adecuada y no va a ser efectivo la acción del IBP. Entonces, esta parte nos ayuda a entender, o sea, qué medicamento le tenemos que dar. Mientras la lesión sea más cercana hacia el duodeno, o hacia el canal pilórico, prepilórico, inclusive antro, y tenemos una úlcera a ese nivel, hay que dar un IBP, porque son ácido dependientes. Entonces hay que bajar la acidez para que empiece a mejorar esa úlcera. Pero mientras la lesión sea más atrás, en cuerpo, en fondo, podemos dar un sucralfato, porque no es una lesión ácido dependiente. Y eso sí tenemos que entender de que una lesión en cuerpo o en fondo es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, no es una úlcera péptica de forma rutinaria. Puede ser, pero es menos frecuente. Es más frecuente que sea un cáncer. Y un cáncer, un IBP, ¿va a mejorar el cáncer? No, ¿qué es lo que queremos? Que no sangre ese tumor. Entonces, si queremos que no sangre, ¿qué es lo que sería más efectivo? Bajarle la acidez, porque igual va a estar expuesto ese tumor a la poca acidez que pueda tener el estómago. Igual va a seguir sangrando poco a poco. Pero si nosotros tapizamos la mucosa de ese tumor, va a sangrar menos, ¿sí o no? Entonces damos mejor un sucralfato o un magagrato, que va a tapizar la mucosa y el efecto del ácido va a ser menos lesivo en el tumor. Entonces, lesiones que están en cuerpo y fondo, podemos dar sucralfato, porque son ácidos, como he dicho, no son ácido dependientes. Y lesiones desde antro, zonas prepilóricas, canal pilórico, duodeno, dar IBPs para que bajemos las acidez, que son ácido dependientes. ¿Ya? ¿Se ha entendido, cierto? Ya no quiero que sean indicaciones, omeprazol más sucralfato. La siguiente. Hablamos de los factores agresivos de la mucosa. Uno de ellos es el Helicobacter pylori, la siguiente. El Helicobacter pylori es causante de hasta un 92% de las úlceras a nivel duodenal y a nivel gástrico hasta un 70%. Los AINES más en la parte gástrica que en la parte duodenal y las otras causas en menor porcentaje. Entonces, a la cabeza, úlcera péptica, Helicobacter pylori y AINES, ¿no es cierto? Eso no nos tenemos que olvidar. La siguiente. Esta parte es importante porque nos van a ayudarnos a entender cómo se produce la inflamación por el Helicobacter pylori. Va a haber una disminución de la producción de somatostatina en las células D a nivel del ano. Esto secundario es a una gastritis de forma crónica por exposición, inflamación de forma crónica. Esto va a hacer de que incremente la liberación de gastrina en las células G, produciendo una hipergastrinemia. Entonces el Helicobacter disminuye la somatostatina en las células D, disminuye los niveles de somatostatina, produciendo liberación de gastrina en las células G, hipergastrinemia y por ende inflamación del estómago. La producción ácida a partir de las células parietales va a ser estimulada y la carga ácida y la carga ácida a nivel duodenal va a ser mayor, produciendo inflamación no solamente en la mucosa gástrica, que puede producir hasta metaplasia, sino también alteraciones en la mucosa duodenal, produciendo un efecto mayor y más severo, ¿no? Y en personas que fuman aumenta mucho más este efecto, aumentando la somatostatina o disminuyendo la somatostatina en las células D, aumentando la gastrina en las células G, y a nivel de las células parietales influye mucho la producción de ácido. La siguiente. Entonces, es importante, la gastritis crónica superficial va a producir lesiones en las células D, disminuye la somatostatina
produciendo una gastritis crónica de forma mucho más severa. La siguiente, las células lesionadas, no se produce somatostatina, aumenta la producción de gastrina en las células G, y eso, a nivel de las células parietales, aumenta la alteración del ácido, produciendo mayor inflamación. Siguiente, células parietales, elevación de la gastrina, ¿no? A causa de las células G. Se eleva la producción del ácido y lesiones a predomina a nivel duodenal. Siguiente. Los AINES también influyen. Entonces, ¿qué es lo que produce el AINE? Produce lesión de la mucosa gástrica, alteración en la parte estructural, inclusive aumenta la producción ácida, estimulando a nivel de las células, igual el mismo mecanismo del Helicobacter, va aumentando en la parte ácida. Entonces, por eso es importante, si vamos a utilizar en un paciente los AINES de forma crónica, eliminando el Helicobacter, porque hacen una sinergia para inflamar más la mucosa. Eliminando el Helicobacter, el efecto dañino del AINES disminuye. No es de que no va a haber, sí va a haber un efecto, pero va a ser menor. El riesgo de hacer úlceras va a ser menor. ¿Ya? En Maastricht, los que ya han estudiado, ya han leído, después vamos a ver, indican unos puntos como recomendaciones: pacientes que van a utilizar AINES de forma crónica, corticoides, aspirina, anticoagulantes, tenemos que eliminar el Helicobacter, porque si no tiene más riesgo de sangrados, más riesgo de úlceras, más riesgo de complicaciones. Inclusive no solamente se va hacia las úlceras, sino va a haber una transformación celular, produciendo metaplasia, atrofia y a la larga displasia y cáncer posible. ¿Ya? Eso te dice Maastricht. ¿Y qué es Maastricht? ¿Quién sabe? No sé. Maastricht, grupo 1. ¿Dónde están los grupos 1? Maastricht, al jueves ya les he dicho que lea Maastricht. Es un consenso mundial del Helicobacter, ¿no? Es un consenso mundial del Helicobacter, donde hay criterios. La siguiente. Los AINES, la aspirina y otros corticoides también va a producir una alteración a nivel de la capa mucosa del epitelio, ¿no? Gástrico, produciendo mayor inflamación, disminuye la producción de prostaglandinas, igual alteran la producción de bicarbonato, la producción de mucus, que va a ayudar a cubrir esa parte de la mucosa gástrica, protegiéndola, y se vuelve más expuesta hacia los medicamentos, produciendo mayor inflamación. Y si hay Helicobacter, aumenta mucho más y produce mayor lesión, y por ende pueden producir úlceras. La siguiente. ¿Y cuáles son los AINES más frecuentes que van a producir úlceras pépticas? La aspirina, el ketoprofeno, ya pueden condicionar a producir úlceras. Ketoprofeno para el dolor, nos dan, ¿no?, en la farmacia. Entonces, es muy severo el ketoprofeno, la aspirina, entonces es importante tomar en cuenta de erradicar el Helicobacter. El ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco también, pero producen más lesiones gastrodenales significativas y producen mayor dolor, inflamación e incomodidad. La siguiente, y otros más, ¿no? El tabaco aumenta el riesgo como factor de riesgo, alcohol, dieta, factores psicológicos también. La parte intestinal es muy emocional, entonces hay que controlar la parte emocional. La siguiente. El alcohol, si tomas, no manejes. La siguiente. La dieta, especialmente dieta con grasa, condimentos, aderezos, ají, pimienta, cominos, cítricos, comida recalentada, mucha sal, cosas que puedan fermentar, condiciona más el problema. La siguiente. Factores psicológicos también. ¿Qué es lo que dicen? Estoy gordo, ¿no? Estoy flaco, estoy gordo. Entonces ya no quiero comer. Tenemos desarreglos a nivel intestinal.
por la dieta, inflamaciones, o comemos una dieta no muy adecuada, entonces, que condiciona la parte psicológica, ¿no? del paciente. La barrera de la mucosa defectuosa va a condicionar a producir úlceras. ¿Y qué es lo que aumenta su riesgo? El Helicobacter, Aedes, tabaco, el estrés, el ácido, la pepsina, síndrome de Schrödinger-Ellison, herpes simple tipo 1, la dieta, etc. ¿no? La ciencia. Entonces, la úlcera es un defecto básicamente de la mucosa. Va a haber y vamos a encontrar una ulceración a nivel de la membrana de la mucosa que va a recubrir todo el estómago, ¿no? Eso puede estar especialmente en duodeno, vuelvo a repetir, canal pilórico, prepíloro y antro, ¿no? En su gran mayoría. Paciente. Clínicamente el paciente, ¿cómo viene? Dolor abdominal en un 100% de los pacientes. Y de hecho hace poco hemos tenido un paciente con dolor intenso y se le han encontrado múltiples úlceras a nivel duodenal. Como antecedente, el paciente no desayunaba, iba a la chacra, comía lo que podía, comía papa por ahí, se tomaba sus mates, pero no comía de forma efectiva y no tenía un ritmo de una dieta adecuada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender, y muchas veces nuestras mamás no entienden y te dicen, ¿no? Si no has almorzado a la 1, que sea a las 2 o a las 3 o a las 4 almuerza, ¿no? Entonces esos desarreglos a nivel de la dieta influyen mucho en la producción ácida, ¿no? Recuerda de que la dieta estimula la producción ácida del estómago. Si nosotros comemos algo, y eso a los pacientes le decimos, si usted desayuna a las 7, trate de desayunar más o menos una hora como máximo. O sea, puede ser 6:30, 6:15, hasta las 7:30, 7 y tantos, ¿no? Pero si un día desayuno a las 6, otro día a las 7, otro día a las 8, otro día a las 10, otro día a las 9, otro día ni desayuno, entonces el jugo gástrico, nuestro estómago es como un reloj circadiano. Nuestro estómago va a empezar a producir jugo gástrico desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana, con o sin comida. ¿Y eso qué produce? Inflamación de la mucosa gástrica. Si tiene helicobacter, fuma, etcétera, ha aumentado mucho más el riesgo de producir esta úlcera. Y el paciente viene con dolor abdominal. Tanto en úlcera gástrica o en úlcera duodenal, el dolor es persistente. Dolor en el epigastrio, en la úlcera duodenal puede llegar hasta un 86%. Hipocondrio derecho, izquierdo es menos frecuente, es más severo a nivel de la úlcera gástrica. La relación con los alimentos es mucho más inmediata en la úlcera gástrica que en la úlcera duodenal. La presencia por la noche es más en la parte gástrica, como ese paciente vino o se fue por emergencia de un centro de salud, paciente de Acomayo, que se va al centro de salud como a las 9, 10 de la noche, con un dolor intenso, parece una pancreatitis, y lo refieren con dolor intenso hacia la parte de hospital, ¿no? No mejora, se le hacen los exámenes y persiste el dolor, y el día siguiente se le hace una endoscopia y se encuentran múltiples úlceras gástricas. ¿Y el dolor era mucho más? No, tuvo. Aumento de apetito más en la duodenal. Anorexia, pérdida de peso, pirosis a nivel gástrico, náuseas, flatulencia, distensión abdominal en los dos, ¿no? Paciente. Dolor abdominal a predominio de epigastrio, que puede aparecer entre 1 a 3 horas después de las comidas y muchas veces lo despierta al paciente en la noche pensando que es otro tipo de enfermedad. Mejora con antiácidos, con IVPs, y el tratamiento puede durar y puede tener brotes inclusive de dolores persistentes entre 15 a 20 días, ¿no? Mejora, duele, mejora, con tratamiento mejora un poco, suspendemos y otra vez aumenta. La siguiente.
¿Qué es lo que le pedimos al paciente? Si tiene una úlcera, siempre asumir que ha sangrado. Entonces es importante el hemograma, hematocrito, hemoglobina. La parte de la bioquímica hepática nos ayuda a ver el diagnóstico, la causa previa al problema. La ureacreatinina nos ayuda a ver la relación urea-creatinina que hablábamos en hemorragia digestiva, una relación mayor a 100, nos indica un sangrado a nivel alto, hemorragia digestiva alta. Gastrina sérica no es muy frecuente, pero se puede pedir para ver los niveles de gastrina. Nivel sérico de salicilato también, el pepsinógeno y la medición de la secreción ácida haciendo una pHmetría. ¿No? En endoscopía podemos encontrar úlceras con una sensibilidad de un 95%. Depende del sitio, depende del tamaño y también la parte de la superficie de la úlcera. Puede o no tener hemorragia el paciente. En úlceras crónicas no hay una hemorragia aparente. El paciente tiene anemia, que va bajando poco a poco la hemoglobina, sin una causa aparente de hemorragia. Se le piden algunos exámenes como el téveno, sale positivo, sangre oculta en heces. Se toman muestras de biopsia para ver la posible causa, ¿no? Y descartar otras causas que pueden ser mucho más severas. Tenemos una úlcera con fibrina blanca, la siguiente. La úlcera con bordes definidos, con tejido de granulación alrededor, la siguiente. Por radiología podemos encontrar lesiones uterosas también. Ahí vemos imágenes con defecto a nivel del estómago. Inclusive retraen hacia la parte de la úlcera. Bien, paciente. Vamos a encontrar algunos exámenes que podemos tomar en un paciente que estamos presumiendo que puede tener Helicobacter pylori. A la cabeza, anatomía patológica. Es una biopsia para patología que puede llegar desde un 93 de sensibilidad, especificidad 99%. El test de Uriasa, que es un test especial que se toma una muestra de la mucosa gástrica y se pone un reactivo de Uriasa que nos da una buena especificidad. El IgG también son anticuerpos Helicobacter, pero como anticuerpos definidos por Helicobacter. No solamente hay unos anticuerpos estándar de Helicobacter que hacen en varios laboratorios que no son muy confiables, porque son anticuerpos similares al Helicobacter. Entonces no nos ayudan. Si la paciente tiene infección urinaria puede salir positivo, porque muchos anticuerpos son similares a los anticuerpos de otras bacterias en el Helicobacter. Y puede haber falsos negativos, ¿no? O falsos positivos, mejor dicho, y confundir. Y el test de aliento, que también tiene una buena sensibilidad y especificidad. Pero eso normalmente lo utilizamos en pacientes que no tienen riesgo, menores de edad, o para corroborar la erradicación del Helicobacter después del tratamiento. ¿Ya? La siguiente. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales tenemos que tomar en cuenta en un paciente que tiene úlcera? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, presenta dolor intenso también, no nos olvidemos, cuando hay lesiones mucho más severas de la mucosa, puede penetrar el ácido hasta las terminaciones nerviosas y producen dolor en epigastrio que puede llegar hasta la parte posterior inclusive. Dispepsia funcional, neoplasias gástricas, duodenales, pancreatitis aguda, los ampulomas, pero el ampuloma, la característica del ampuloma es de que es un tumor de la ampolla, pero va obstruyendo el conducto biliar. En otro grupo creo que hemos visto paciente que posiblemente era un ampuloma con anemia. Si el paciente viene sin mucho dolor, el dolor es progresivo, poco a poco, tiene ictericia y tiene anemia, pensemos en ampuloma, un tumor de la ampolla de barro. Problemas biliares, enfermedad de Crohn, menetrier, eosinofilia, gastroenteritis eosinofílica. Hace unos 10, 15 años más o menos está de moda las enteritis eosinofílicas, entre ellas las gastroenteritis, las
enteritis como tal, eosinofílicas o problemas a nivel del tubo del intestino delgado, porque se están activándose las alergias con una alergia alimentaria a nivel intestinal o gastrointestinal, ya que puede activar inclusive el reflujo, puede activar la gastritis, puede activar la duodenitis o inflamaciones del intestino delgado también, a causa de algunos alimentos. A la cabeza, la leche. Entonces, cuando vean un paciente, y si son pediatras, mucho más aún, o sea, no le demos suplementos de leche al niño, ni leche, especialmente hasta los 5 años, que es donde se empieza a madurar la parte de la activación del sistema de las alergias, ¿no? La parte inmunológica se madura hasta los 5 años más o menos. Si nosotros activamos la parte de las alergias, en algún momento el niño va a tener ya sea enteritis, ya sea rinitis, ya sea asma, ya sea dermatitis, alérgicas. Y no solamente eso, puede activar otras enfermedades también inmunológicas. Entonces hay que tratar de ver eso. Un ratito, chicos. 3 vasos de leche al día, no vas a crecer. Acá no crecieron. ¿Cuándo creció? ¿Quién no ha tomado leche? ¿Quién no ha tomado leche? Todos. ¿Y han crecido? No han crecido. No es de que les ha caído la helada, no. Esta raza, sí. La siento. ¿Qué complicaciones vamos a tener? Hemorragias digestivas, perforaciones, penetraciones hacia otros órganos como a la parte del hígado, estenosis pilórica, la siguiente. Entonces acá vemos pacientes con hemorragia, de acuerdo a cómo estén, puede llegar hasta un 20% de los pacientes que tienen úlceras crónicas duodenales pueden producir hemorragias. Es una combinación 4 veces más frecuente que una perforación, la siguiente. La perforación se presenta usualmente produciendo un abdomen agudo con una peritonitis por perforación de la víscera hueca, abdomen en tabla, y es literal. Uno le palpa el abdomen al paciente y es así duro, y presenta un dolor mucho más intenso, especialmente en úlceras duodenales, causadas en su gran mayoría por AINES. Los AINES inflaman mucho más, la parte duodenal mucho más aún. Ojo, los AINES no solamente producen úlceras a nivel gástrico, a nivel duodenal, sino también a nivel intestino delgado y colon inclusive. ¿Ya? Entonces el uso crónico de AINES puede producir úlceras a todo nivel, más frecuentemente a nivel duodenal y a nivel gástrico. Ya la siguiente. Dolor abdominal muy intenso en el epigastrio, tipo puñalada, dolor con abdomen en tabla, puede estar irradiado hacia los hombros, el paciente se puede chocar por un shock neurogénico, por el dolor, no tanto por el sangrado. Entonces hay diferentes tipos de shock, en cardiología van a ver eso, shock neurogénico, shock séptico, cardiogénico, hipovolémico, ¿no es cierto? Entonces, entre ellos hay un shock neurogénico. Y de hecho hay muchas personas de que les duele su ñero y se desmayan, ¿no? Chocan. Entonces, pero un dolor intenso a nivel abdominal produce eso, una alteración a nivel, y produce una vasodilatación brutal a nivel sistémico y el paciente se choca, y entra en shock. Ausencia de ruidos ciroaéreos, una maquillez hepática, cuando hay una alteración, especialmente presencia de gas a nivel del diafragma, o la presencia de la perforación. Entonces, radiológicamente vamos a encontrar en la cúpula diafragmática gas, en una radiografía siempre abdomen de pie. La siguiente. Entonces ahí vemos en la parte diafragmática derecha una línea blanquita, ¿no? Que es el diafragma, y por debajo una línea más oscura. ¿Qué es la presencia de aire en la parte diafragmática
suprahepática, ¿no? Supra, por encima del paciente. Estenosis pilórica o síndromes pilóricos. Síndrome pilórico, el paciente come y en un momento está vomitando. Come y vomita, ¿no? Es una complicación mucho más tardía por estenosis del píloro, por fibrosis. En una úlcera, toda cicatriz retrae el tejido y a nivel del píloro igual también retrae y obstruye, ¿no? Lo que hablábamos, come náuseas, come vómitos, vómitos de retención, vomita lo que ha comido ayer, distensión abdominal. El paciente va a disminuir de peso, va a empezar a estar deshidratado por los vómitos persistentes. Y muchas veces cuando el estómago empieza a crecer mucho más, palpamos y el paciente es mucho más delgado, vamos a ver de que hay un peristaltismo que se puede hasta observar, que puede ser visible a nivel gástrico, en epigastrio, ¿no? Paciente. Y tenemos que evaluar bien a nuestro paciente. Hoy día hemos visto un paciente con una lesión a nivel de epigastrio hipocondrio izquierdo, con antecedente de una pancreatitis previa de hace casi un mes más o menos, y está formando un pseudoquiste. Y si palpamos bien, incluso se veía o se palpaban los bordes de la lesión. La siguiente. Entonces acá vemos radiológicamente una radiografía con contraste, una estenosis pilórica, ¿no? En la parte central. La siguiente. Un megaestómago por una estenosis pilórica, el crecimiento del estómago. La siguiente. Una estenosis pilórica por vía endoscópica. No pasa el equipo de forma adecuada. La siguiente. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? La siguiente. A la cabeza, lo que tenemos que hacer es disminuir la secreción ácida. ¿Ya? Y quedamos IBPs. ¿Ya? Porque hemos dicho de que las lesiones más frecuentes son en duodeno, canal pilórico, en la zona, en la región prepilórica y a nivel de antro. Es donde hay mayor producción de ácido. Entonces, si queremos disminuir la inflamación, hay que bajarle la secreción ácida. La siguiente. Inhibidores de la secreción ácida, IBPs, los anticolinérgicos, antigastrinas. Para la cabeza, los IBPs que nos van a ayudarnos a disminuir más efectivamente, ¿no? Y es lo que tenemos más en el mercado, aparte de las prostaglandinas, antagonistas de calcio, etc., ¿no? El omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, dexlansopran o deslansoprazol también, que son nuevos IBPs que nos ayudan a controlar mejor. Inclusive todos estos damos en ayunas, ¿no? Antes del desayuno. El deslansopran o el deslansoprazol se puede dar con comida, ¿no? Y la acción es igual. La siguiente. Los IBP hemos dicho que van a actuar a nivel de la secreción ácida. La siguiente. Vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Ya? Los antiácidos, hidróxido de magnesio, aluminio, que también pueden ayudar a tapizar y disminuir la inflamación, así como el sucralfato, subcitrato de bismuto, el magaldrato, también ayudan a tapizar la mucosa para disminuir la exposición del ácido hacia la lesión, pero no hacen de que disminuya la acidez. ¿Ya? La siguiente. ¿Qué antibióticos? Dependiendo del Helicobacter y del tratamiento que vamos a tener. La siguiente. La terapia en Helicobacter en la actualidad es una terapia cuádruple, no es una terapia triple. O si quieren una terapia triple más bismuto, o sea, son 4. ¿Ya? ¿Cuáles son las dosis de los IBPs? Omeprazol 20K 24, duración 4 semanas, todos 4 semanas como IBPs, o sea, un mes hay que dar tratamiento. Lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol también 30, 40, 40. El sucralfato, dependiendo, si no tenemos ninguno de los anteriores, caballero, sucralfato, ¿no? La siguiente. El tratamiento, hablamos de Helicobacter. Vamos a utilizar un IBP, bismuto, claritromicina,
y amoxicilina como primera instancia. La amoxicilina ya no es 2 gramos al día, son 3 gramos al día. En el último consenso de Maastricht recomiendan dar 3 gramos al día, ¿ya? Cada 8 horas 1 gramo. 10 a 14 días, dependiendo. Maastricht también te indica, inclusive puede ser 7 días, sí, puede ser 7 días. Pero va a depender de la resistencia a la claritromicina. Una resistencia mayor de un 15%, sí o sí, 14 días. Estudios o lugares donde no hay estudios de resistencia, 14 días. Acá en la actualidad, en el Cusco, ya tenemos algunos estudios mayores. Y de hecho, en Andina hemos hecho un estudio, una compañera se ha graduado, donde hay una resistencia con una dosis terapia cuádruple. Hemos llegado a una efectividad de un 83%, o sea, más o menos buena, pero el ideal es por encima de los 93%, para decir que es una terapia erradicadora adecuada. Hace poco se ha graduado otras compañeras, un estudio en el seguro, con terapia triple, que su efectividad llega a un 60%, o sea, es un trabajo, pero terapia triple. El estudio ayuda a justificar el uso del bismuto también. Entonces con bismuto aumenta mucho más. En la actualidad, la anterior, a ver. En la actualidad ya no se da omeprazol para el Helicobacter a 20 miligramos cada 12. ¿Ya? Se da 40 cada 12. Se está aumentando la dosis de un inhibidor de bomba para disminuir la acidez y que los antibióticos sean mucho más efectivos en la erradicación del Helicobacter, la siguiente. ¿Ya? Entonces, terapias IBP, amoxiclaritro y bismuto. ¿Ya? Y el bismuto, 480, inclusive ahora están subiendo a 500 cada 12. ¿Ya? Por encima de 500 cada 12, 2 veces al día. Les hablaba, ¿se puede dar 7 días? Sí, siempre y cuando no haya resistencia a ningún antibiótico. Eso ya no existe. ¿Ya? Todas las poblaciones tienen resistencia siquiera por encima o por debajo del 15%. En ese caso tendría que dar 10 días. En su gran mayoría, el último estudio que ha habido acá con resistencia, que ha sido la Cayetano, donde se encontró una resistencia a la claritromicina por encima de un 25%. Entonces, muy alto. Si es por encima de un 15%, ojo, el tratamiento es 14 días. Y si es 25, mucho más aún todavía. Entonces, de la claritromicina. Y se agrega el bismuto, ¿no? Y dependiendo cómo vaya, cambiamos a furazolidona, tetraciclina, levofloxacino, como segunda línea, la siguiente. Manejo quirúrgico, dependiendo si hay una perforación, hemorragia digestiva persistente, después de un segundo tratamiento endoscópico que no cede, manejo quirúrgico. De forma electiva, hay que ver el fracaso del tratamiento médico, algunas complicaciones, estenosis pilóricas, úlceras recurrentes y la escasa adherencia al tratamiento de los pacientes. O sea, el paciente no se adhiere de forma adecuada, entonces hay que entrar a operar. Ya, la siguiente. ¿Qué es lo que se hace? Vagotomías selectivas a nivel de curvatura menor. La siguiente. Se puede hacerse vagotomías troncales con entrectomías, o sea, resección del antro, que es donde se producen más las úlceras gástricas, o resección de la primera porción duodenal, que también puede condicionar úlceras persistentes, y se hace anastomosis terminal o término lateral. La siguiente. ¿No más? Nada más. Entonces, las úlceras tenemos que evaluar a nuestro paciente, hay que ver frente a qué paciente estamos, no manejar la úlcera del paciente, sino manejar al paciente. Hay que ver las complicaciones que pueda tener, las comorbilidades que pueda tener, qué es lo que está tomando, qué enfermedades tienen, para manejar a nuestro paciente. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Hablen otra vez para siempre. Descansa.
cáncer gástrico pone? Son 68. Tenemos tiempo de sobra. Un descansito. Un descansito. Están sentados, están descansando. No, mi cerebro, doctor. Son 50 pastillas, ¿no? 68. 18 más, 18 menos. No, doctor, por favor. Entonces más bien para que descanse. De los 5 cánceres más frecuentes, a nivel mundial, a nivel sudamericano, a nivel peruano, inclusive algunos estudios antiguos, pero en Cusco, el cáncer gástrico es uno de ellos. Y son cánceres muy relacionados. O sea, eso sí tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces solamente nos dejamos llevar. El familiar tiene cáncer gástrico y la posibilidad de cáncer gástrico del otro familiar es posible, pero si tiene cáncer de próstata, no, o sea, igual, tiene riesgo. ¿Ya? En los varones, cáncer de próstata, cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de hígado y pulmón, inclusive el cáncer dérmico también de piel. ¿Ya? Esos cánceres son muy relacionados. Por tanto, tengo un familiar que ha tenido cáncer gástrico, puedes tener cáncer de próstata. Puedes tener cáncer de hígado, puedes tener cáncer de pulmón, cáncer de colon. En las mujeres, cáncer de estómago, cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de ovario y cáncer de estómago y colon, ¿no? Como hemos dicho. Colon, estómago, mama, cervix y ovario. ¿Ya? Pero doctor, mi familiar ha tenido cáncer de próstata. Yo no tengo próstata, soy mujer. ¿No tener cáncer? No, puedes tener cualquiera de esos 5 cánceres. ¿Ya? Son cánceres muy relacionados a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que decir al paciente? De que haga sus screening de detección a partir de los 40 años o 10 años antes de la edad del familiar más joven. Suponiendo, hemos tenido un paciente que ha tenido cáncer a los 40 años. Sus familiares se tienen que hacer exámenes 10 años antes, o sea, desde los 30. Inclusive ahora la hora es 15 años antes. Entonces, desde los 25 años, por el riesgo de hacer cáncer. En esos 5 cánceres mínimo. Si es varón, próstata, estómago, colon, hígado, pulmón y cáncer de piel. Si es mujer, colon, estómago, mama, cervix y ovario. ¿Ya? Entonces eso hay que explicarle al paciente. Pero muchas veces no quieren entender hasta que se les empieza a detectar. Y de hecho hay familias que tienen 3, 4, 5 familiares que tienen cáncer. Tienen alta carga genética. Y de hecho hace poco hemos tenido una paciente que se le hizo una endoscopía como 2 años antes. Se encontró metaplasia intestinal incompleta, no vino a sus controles, se le pidió una endoscopía, no se hizo la endoscopía, se hizo unos controles, le operaron la vesícula 6 meses antes de detectarle, 6, 8 meses antes de detectarle el cáncer, y se le hizo una resonancia inclusive, porque tenía coleocolitiasis, se le hizo cepa, etc. Y después de 8 o 9 meses, viene, se le hace una ecografía y metástasis hepática. Así, veloz, 6 o 8 meses. Vio endoscopía, una lesión ulcerosa, un cáncer de estómago, células en anillo de sello, ¿no? que son células que evolucionan muy rápido, muy rápido hacia metástasis, ¿no? Entonces hay que evaluar a nuestro paciente, hay que chequear. Y muchas veces hay que insistirle, porque no tenía mucho tiempo, no se le insistió y se le dijo, no venía, etc. Entonces hay que insistirle al paciente si tiene carga viral o carga genética mucho más aún. De los cánceres de estómago, el más frecuente es el adenocarcinoma y después el linfoma. Adeno y linfoma. La siguiente. Hay varios estudios que hablamos. En el Hospital Santa Rosa en Lima,
igual adenocarcinoma gástrico y linfoma. Y los GIS, los tumores estomacales. El revalente igual también, cáncer gástrico, adenocarcinoma, linfomas, hace un 90-92% de adenocarcinoma, o sea, es muy frecuente el adeno. Si el GIS, el linfoma, puede ser menos. La siguiente. El adenocarcinoma gástrico, la siguiente. Es una lesión epitelial a nivel mundial, es muy variado en diferentes partes del mundo y es la primera causa de muerte de las neoplasias gastrointestinales. Del tubo gastrointestinal, la causa más frecuente es cáncer de estómago, después viene el colon, la siguiente. En la parte de Asia, Rusia y China es mucho más frecuente. En nuestra zona puede llegar hasta un 10 o un 20% por cada 100.000 habitantes de mortalidad en epidemiología. La siguiente. A mayor edad, mayor riesgo de hacer cáncer. Antes el punto de corte era 50-55 años. Hasta hace unos 15 años era 45 años en cáncer gástrico. Ahora está bajándose hasta 40 años. Y no hace nada raro de que de acá a unos 10 años se baje a 35 años, donde se tengan que hacer los screening para cáncer gástrico. Y ahí vemos, ¿no?, la incidencia en los estudios, que a partir de los 34, 39 años empieza a aumentar mucho más el riesgo de hacer cáncer gástrico. Eso de acuerdo a los criterios del INEM. La siguiente. ¿Qué factores de riesgo? La displasia de alto grado. ¿Ya? Displasia de alto grado en la biopsia hepática. Poliposis adenomatosa familiar, adenomas. Siempre les explico a los pacientes y también cuando han visto y han notado, hay una regla de los 20 y los 80, ¿no?, de los pólipos. ¿Ya? Encontramos un pólipo y vamos a tener dos líneas, ¿no? Un 80% puede ser un pólipo hiperplásico, que ese es un pólipo de tejido normal, que no va a producir cáncer nunca, a no ser que sean pólipos más allá de 20 milímetros o 2 centímetros. Pero en el otro lado está el 20% de los pólipos adenomatosos, que tienen un riesgo de hasta un 20% de ser adenomas, esos pólipos que encontramos. Y de los adenomas, un 80% no van a ser cáncer, y un 20% sí van a ser cáncer. Inclusive de esos adenomas que son un 20%, los de alto grado tienen más riesgo, los adenomas con displasia de alto grado, que los adenomas con displasia de bajo grado. ¿Ya? Entonces es la regla de los 20, que decimos nosotros, y los 80. ¿Ya? La presencia de adenomas hay que hacer controles frecuentemente. Con todo lo que está pasando ahora y que estamos detectando más cáncer en personas más jóvenes, nosotros recomendamos hacer screening si encontramos un adenoma a los 6 meses primero. Si a los 6 meses no se encuentra algo, a los 12 meses. Si a los 12 meses no se encuentran algo o no hay lesiones adenomatosas, cada 2 años. ¿Ya? El sulfato de Barrett, que también condiciona el cáncer a nivel de carnes o en la unión gastroesofágica. La metaplasia intestinal. ¿Cuántas metaplasias intestinales hay? 2. ¿Cuáles son? La completa e incompleta. ¿Y qué es la completa? A ver, chicas, ustedes, las chicas súper poderosas. Y mojojojo. ¿Cómo es? ¿Cuál es la completa? O incompleta. O sea, ¿qué nos indica? ¿Completa o incompleta? Cuando es completo y cuando es incompleto está medio cambiado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Acá? Ahí tienen escrito. ¿No hay? ¿No les han pasado con eso, no? ¿Cómo es? ¿Cuándo es incompleto y cuándo es completo?
O sea, por ahí no dice que cuando es completo es porque ya cambió completamente. Y cuando es incompleto está en medio cambiado. Incompleto el otro es. No, incompleta es intestino delgado y creo que completo es colon. ¿Ya? ¿Qué opinan? O sea, lo que está diciendo su compañero está mal. Sí. Sí, está mal. Colon es completa. Y incompleta intestino delgado. ¿Al revés? La incompleta es colon. Y completa intestino delgado. Entonces creo que sí. ¿Por qué incompleta es colon? Ahí lo dice. A ver, ustedes están durmiendo otra vez. Incompleta, completa. Incompleta es mucosa similar al colon. Y la completa es mucosa similar al intestino delgado. ¿En cuál de las dos tendríamos que tenerle más cuidado? Por lógica, ¿Incompleta? ya dicen incompleta, ¿ustedes qué dicen? ¿Completan? ¿Ustedes? ¿Ustedes qué? Intestino delgado, intestino grueso. Delgado, hay que tener más cuidado. ¿Ya? ¿Ya, ya? Los chicos, ¿qué dicen los chicos? Colon. ¿Por qué? Y no intestino delgado. Es que se abrían. Ven, allá, en la parte de abajo. ¿Qué dices? O sea, que te considere tu asistencia. Colon, ¿por qué colon y no intestino delgado? Ahí dice intestino delgado. Por la succión. Soportar el ácido en intestino delgado o el colon. ¿Qué es lo que digo, compañera? Hay que pensar un poquito más. ¿Dónde es el cáncer más frecuente? ¿En el intestino delgado o intestino grueso? Grueso. En grueso. Entonces, el río va a ser cáncer más frecuentemente es en el intestino grueso. Si la incompleta es tejido similar al colon y la completa es tejido similar al intestino delgado, ¿cuál tendrá más riesgo de hacer cáncer? ¿La completa o la incompleta? Incompleta. La incompleta. ¿Ya? Entonces, una metaplasia intestinal incompleta tiene más riesgo de hacer cáncer que una completa, que también puede hacer, pero el riesgo es menor. Doctor, ¿no tiene que ver eso con la organización celular? Tal vez ¿Solar? la organización celular. La solar está nublado. La completa es más desorganizada y la completa es mucho más organizada, más diferenciada. Entonces, tienen esa región, los tumores benignos probablemente son diferenciados, delimitados, tienen capturados Los benignos. Los malignos son más irregulares. desorganizados, Por eso digo, los tumores más frecuentes son intestino delgado e intestino grueso. Entonces, esa celularidad del intestino grueso tiene mayor riesgo de hacer tumores y desorganizarse mucho más fácilmente. Y por eso hace más cáncer en colon que en el intestino delgado. Y el riesgo de metaplasias, cuando empieza a haber ese tipo de tejidos a nivel del estómago, el riesgo es mucho más alto de hacer cáncer por metaplasia intestinal incompleta que una metaplasia intestinal completa. Es más o menos tu lógica. Porque la incompleta es mucho más desorganizada, empieza a reproducirse o a proyectarse de forma desorganizada y crece mucho más rápido. ¿No es cierto? Que la completa, que es mucho más encapsulado, que es mucho más delimitado, que es mucho más diferenciado. Entonces, todo lo que no es bien diferenciado es mucho más severo. Da igual.
¿Ya? Entonces, la incompleta no es de que es la progresión, de que incompleta nos haría pensar, ¿no? Incompleta está progresando y cuando ya completa es cáncer. No es por la característica del incompleta es similar al tejido de la mucosa del colon y la completa es similar al tejido de la mucosa del intestino delgado. Y el riesgo, por lógica, la lesión o los tejidos del colon tienen más riesgo de hacer cáncer que del intestino delgado. Entonces, cuando es incompleta, mucho más agua. Y ojo, la incompleta, como metaplasia intestinal, está relacionada al Helicobacter. Entonces, eliminamos el Helicobacter y en un gran porcentaje puede regresionar y mejorar esa mucosa de metaplasia incompleta. ¿Ya? Pero hay que monitorizar, porque el riesgo de hacer cáncer, a pesar de eso, es igual, es alto. Una gastritis crónica atrófica también, cuando empieza a haber atrofia, empieza a haber transformación celular. El riesgo de hacer cáncer, mucho más alto. Presencia de Helicobacter también influye. De hecho, el Helicobacter es un agente cancerígeno de acuerdo a la OMS. ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud indica de que el Helicobacter es un factor para hacer cáncer gástrico. Y el cáncer colorectal no polipoideo hereditario, como el síndrome de Lynch, también condiciona hacer cáncer gástrico. Así. Pacientes que son operados de estómago tienen riesgo de hacer cáncer. No de inmediato, pero sí en más allá de 20 años. O sea, hay varios estudios donde te indican eso. ¿Ya? Entonces, hay riesgo de hacer cáncer gástrico. Entonces, pacientes que son operados y hacen su manga gástrica tienen riesgo de hacer cáncer. Hay que monitorizar mejor. Si ustedes van a hacer cirujanos bariátricos, ¿cierto? Hay plata ya. Una cirugía de estómago no baja de 20.000, más o menos. Sí, 20.000 más o menos. Y de ahí a unos 5.000, 8.000 es para ti. Pero hay que explicarle de que tienen que hacer controles cada 2 años más o menos, para tratar de detectar alguna lesión precancerígena lo más antes posible y podamos reseccionar. Y ahí nos dan chamba a nosotros. Nosotros vamos a hacer endoscopía, ¿no? Entonces, pacientes ya fijos vamos a tener, que nos mandan una, si se opera. Anemia perniciosa también tiene riesgo de hacer cáncer. Y otros que son menos frecuentes, P-Jäger, enfermedad de Menetrier, hematomas, etc. ¿No? La siguiente. Y en la dieta, alimentos salados. Nosotros en la sierra somos muy salados, en el Cusco también, con mucha sal. Alimentos ahumados, nuestra parrillada, nuestro pollo a la brasa, a la leña todavía. Doctor, para el cáncer gástrico, así como el cáncer de colon, ¿es un factor de riesgo el consumo de carnes rojas? No de forma directa, pero a no ser que tenga condimentos, comida ahumada, una parrillada a la leña, tiene más riesgo. Y como carne roja como tal, no se ha visto de que sea considerable, ¿no? Pero sí, la parte salada, alimentos ahumados, alimentos con preservantes, influye mucho. Inclusive comida fermentada también, ¿no? Porque inflama más. En la actualidad se hacen varios estudios la leche. La leche es muy pesada para nosotros, no debemos de tomar leche. Pues la pregunta es, la vaca, pues su mamá les dice, ¿no? Especialmente a las mujeres, tienes que tomar leche, si no te vas a descalcificar por las hormonas femeninas, que esto, que aquello. Cuando llegues a tu menopausia vas a estar descalcificada. Y la vaca, para producir leche, ¿qué tiene? Suplementos de calcio, toma leche, ¿no? ¿Se descalcifica? No. ¿Qué es lo que come? Alfalfa, verduras, pasto, ¿no? Entonces, ¿eso tienen que comer? No. O sea, ustedes no tienen que comer eso. Pero en la fruta, en las verduras, en las menestras hay calcio. Y de ahí podemos absorber. Y mucho más aún, la leche tiene radicales libres, que son proinflamantes celulares. Y eso activa esto.
¿no? Activa el cuadro de alergias, hay enteritis, antes pues, pregúntenle a sus mamás, ¿qué es el asma? Hace tiempo, ¿veían pacientes con asma? No, en todo tu barrio había uno y eso, diabético también uno, que ni sabíamos cómo era la diabetes, ¿no? El asma tampoco, pero en cambio ahora hay uno en cada familia, ¿sí o no? Rinitis alérgica, bronquitis asmatiforme, dermatitis, como manipla, me estoy enronchando, como arroz con mariscos, están enronchando, ¿sí? ¿Ya? Entonces, los alimentos son importantes que tomemos en cuenta. La siguiente. La parte genética influye, sí, el ARN, el P53, el gen RAS, camas también son frecuentes en nuestro medio, el APC, la siguiente, que son factores genéticos, ¿no? El riesgo de la presencia de Helicobacter y los otros factores aumentan la posibilidad de hacer cáncer. Solamente infección por HP podemos tener un incremento hasta 2 veces el riesgo de un paciente que no tiene Helicobacter. Pero si hay un factor familiar, una historia familiar de cáncer, puede aumentar hasta 3 veces más el riesgo. Si aparte de eso tiene otros genes, más la historia familiar puede llegar hasta 8 veces. Y si tiene algunos otros factores que van a aumentar, como las interleuquinas, factores genéticos y el Helicobacter, puede aumentar hasta 50 veces el riesgo de hacer cáncer gástrico. Entonces, mientras va sumando los factores, el riesgo va aumentando. Eliminando el Helicobacter, ese riesgo disminuye. Entonces es importante eliminar el Helicobacter, especialmente a partir de los 40 años, donde se ha visto de que la incidencia de cáncer aumenta mucho más. ¿Ya? Y no solamente en Helicobacter, sino en otros cánceres también. Y si tenemos factores de riesgo, mucho más aún. La siguiente. ¿Cómo es la progresión? Una mucosa gástrica normal, que eso es cuando nacemos. Muchas veces nosotros nos preocupamos cuando vemos esto, ¿no? Inflamación crónica, gastritis crónica. Si todos nos hacemos endoscopia, todos van a salir gastritis crónica. Es que no se preocupe, todos tenemos gastritis crónica. ¿Ya? Pero el problema es cuando empieza a haber lesiones crónicas, severas, de una gastritis, como atrofia gástrica, metaplasia intestinal, y la progresión de una gastritis crónica como tal a partir de los 35 o 40 años, en 10 a 15 años, puede progresar a atrofia metaplasia con presencia de Helicobacter. Si eliminamos el Helicobacter, esa progresión aumenta mucho más, 20 años, 25 años, dependiendo cómo nos estemos cuidando. Si tenemos atrofia metaplasia más Helicobacter, esa progresión a displasia puede llegar a unos 10 años. Si eliminamos el Helicobacter, esa progresión puede ser más allá de 15 años. Siempre cuidándonos, ¿no? Si tenemos displasia hacia cáncer, puede progresar en menos de 7 años con presencia de Helicobacter, y esa progresión puede ser mucho más lenta sin presencia de Helicobacter y cuidando de forma adecuada inclusive la dieta. Entonces es importante esa progresión que nosotros le damos a entender al paciente, que el hecho de presentar gastritis crónica no significa nada. No es de que me duele el estómago, me han hecho endoscopía, tengo gastritis crónica y es por mi gastritis crónica. No, todos tenemos gastritis crónica. ¿No? Y explicarle al paciente lo que a las anteriores veces les decía, de que el estómago va envejeciendo, es como nuestra piel, ¿no? Mientras nos exponemos más a factores agresivos, en los albañiles, han visto su piel, su mano, es cuarteada, reseca, liquenificada, ¿no? Por exposición crónica al cemento, al yeso, al frío, al agua, etc. Igual también en el estómago comemos donde la tía veneno, salchipapas, pollipapas, que caídos no.
salchipapas, pollipapas, alcohol, vamos a tomar bebidas alcohólicas de forma frecuente. O sea, todo eso va a envejecer nuestro estómago. Y eso a la larga va a producir atrofia, metaplasia, displasia y todo eso. La siguiente. Esta cosa mano. El helicobacter y el adenocarcinoma gástrico. El mecanismo de acción hemos dicho que hay inflamación celular, destrucción, transformación celular, alteraciones, producción de radicales libres, óxidos nítricos, citoquinas inflamatorias, mutaciones en relación a los es un protoncogen, alteraciones del ADN que van a producir cada vez más proliferación celular, transformación celular y a la larga cáncer. La siguiente. El daño va a ser persistente a nivel de la mucosa y su mucosa, va a reducir la secreción de ácido ascórbico, liberación de los radicales libres, proliferación celular, mitogénesis, apoptosis, inducción a la hipocloridia, transformación celular y cáncer, ¿no? La siguiente. De acuerdo a la OMS, se ha definido que el helicobacter es un carcinógeno definido, lo que les hablaba. O sea, la OMS ya lo define como carcinógeno, porque eso aumenta hasta 8, 10, 50 veces de acuerdo a los factores que pueda tener y las interleuquinas presentes para producir cáncer gástrico. La siguiente. En la clasificación histológica vamos a tener varias clasificaciones, una de Lauren, otra de la OMS. En la de Lauren va a haber histológicamente alteraciones a nivel intestinal o de forma intestinal y difusa, y a nivel de la OMS el túbulo papilar y el indiferenciado, ¿no? Y entre los indiferenciados el que tiene más tenemos que tener más cuidado es células en anillo de sello. Nosotros tenemos un paciente que detectamos células en anillo de sello, se tiene que operar lo más antes posible. El doctor tiene un tumorcito han reportado 15 milímetros, 20 milímetros, que es 2 centímetros. No es células en anillo de sello, a partir de los 20 milímetros empieza a dar metástasis, que está ahí en su ChatGPT, indicando células en anillo de sello. Entonces produce metástasis. Hay que tenerle mucho cuidado a las células en anillo de sello. Entonces, operar lo más antes posible porque la progresión es mucho más fugaz, es mucho más rápida, no es como el adenocarcinoma tubulopapilar, que la progresión es poco a poquito. Va progresando en los años, va creciendo, el adenoma en la parte superior empieza a producir transformación celular hasta que penetre hacia la parte inferior y produzca un tumor clínicamente significativo. Recién empieza a dar síntomas en los pacientes, pero en células en anillo de sello ya ha hecho metástasis hepática, metástasis a distancia, peritoneal, etc. ¿No? La siguiente. Adenocarcinoma tubular bien diferenciado, vemos históricamente bien diferenciado. La siguiente. Indiferenciado, ya hay una alteración en la arquitectura. No se puede definir bien cuál es la estructura adecuada como la anterior, y este es el células en anillo de sello. La siguiente. Puede ser precoz o temprano. La siguiente. Si es precoz nos ayuda bastante bien, porque un cáncer precoz no penetra la muscular, se puede hacer mucosectomía si se extirpa desde la labia propia para arriba, ¿no? Se saca todo en bloque y puede ser curativo, sin necesidad de complicaciones o cirugías mayores. La siguiente, y cuando ya es avanzado, mucho más aún, ¿no? La profundidad es mucho mayor. Acá vemos una lesión precoz, superficial, es hecho una mucosectomía, se ha sacado en bloque esa lesión y se ha curado al paciente. La siguiente, la sobrevida puede llegar hasta un 85%. La siguiente. En cáncer precoz vamos a tener una clasificación tipo 1, tipo 2A, 2B, 2C, la tipo 3 y las combinaciones, ¿no? Pero la diferencia es de que esta lesión es CECIN elevada más allá de 2
0.5 milímetros, o sea, chiquitita. Y las que están ahí son planas, básicamente planas, o lesiones superficiales, que no tienen una buena diferenciación, pero se puede sacar en bloque. Y la tipo 3 es ya también excavada, tipo ulcerativa, y las combinaciones, ¿no? Tipo 3 con 12 más 3, que es al revés, la combinación, la siguiente. Estas son precoces, que se pueden sacar y hacer mucosectomías que no van más allá de la parte muscular. En su gran mayoría los cánceres precoces son asintomáticos, o sea, se detectan porque se hizo una endoscopia de control o por casualidad encontramos una lesión. No en sintomatologías pueden producir úlceras pépticas en menos de un 10%, náuseas, vómitos menos de un 8%, la sintomatología como tal es menor. La siguiente. En un cáncer avanzado penetra mucho más, va más allá de la muscular, inclusive sobrepasa la serosa. La siguiente. Y el cáncer avanzado sí te da sintomatología. A la cabeza baja de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos, dependiendo de dónde esté ubicado el tumor. Si está a nivel del píloro o antro, vamos a tener un síndrome pilórico o un síndrome obstructivo, produciendo náuseas y vómitos. El paciente come y vomita, ¿no? Come y vomita. Hipurexia, disfagia, dependiendo de la localización, a nivel de cardio nos puede producir disfagia. No pasa bien, no todo. Como y siento que la comida se queda en la parte de la boca del estómago, pasa lento, ¿no? Llenura precoz, como y me lleno muy rápido. La sintomatología es menos de 3 meses, hasta un 40%, de 3 a 12 más de un 40%, más de 12 meses un 20%, ¿no? La siguiente. Acá va la clasificación de Borman. Borman 1, 2, 3, 4. La Borman 1 es elevada, proliferativa. Borman 2 es ulcerativa con bordes bien proliferativos pero sin infiltración. Borman 3 con infiltración hacia la parte lateral. Y Borman 4 indiferenciado, ¿no? O desorganizado. Pero hay un Borman 5, mal llamado Borman 5, es la no clasificable. Cuando entramos vemos lesiones de todo tipo desorganizadas a nivel del estómago, ¿ya? Pero algunos lo consideran como un Borman 5, que en la práctica no debería ser un Borman 5, sino la no clasificable. La siguiente. ¿Qué otras condiciones paraneoplásicas puede tener el paciente? Acantosis nigricans, síndrome de Toussaint, nefropatía membranosa, anemia hemolítica, síndrome de la circular, dermatomiositis. La siguiente, vamos a ver unas acantosis nigricans, vamos a ver lesiones de ese tipo. La siguiente, síndrome de Toussaint, síndrome de la circular, también queratosis seborreica. La siguiente, que son signos paraneoplásicos, ¿no? ¿A dónde va la metástasis del cáncer gástrico? A la cabeza, al hígado, ¿ya? A la cabeza vamos a tener en el hígado, en la parte peritoneal, en la parte pulmonar, en la parte superior supraclavicular, ¿cierto? Hay un ganglio satélite supraclavicular en cáncer gástrico, ¿ya? La siguiente. El nódulo de la hermana María José, o José María. José María es el presente, ¿no? José María. Que eso está relacionado, cuando es un nódulo que le ha visto una monjita, que era la hermana María José, en un paciente con cáncer gástrico avanzado. ¿Ya? La siguiente. El tumor de Krukenberg, que está relacionado al tumor gástrico con el tumor del ovario. ¿Ya? Entonces, tumor de Krukenberg, la siguiente. El diagnóstico puede ser clínico cuando ya hay sintomatología, laboratorial, podemos tener anemia, y el diagnóstico más específico es endoscópico, ¿no? Se le hace una endoscopia y se detecta. Fastidiosa. Por radiología también podemos hacer screening, sí, y de hecho en China, en Japón, donde las poblaciones y hay mucha incidencia o la incidencia es muy alta, los screenings se hacen radiológicos. En el Perú la incidencia todavía no es muy alta y los screenings se hacen endoscópicos.
Otros, ecografía, tomografía, resonancia, ecoendoscopía para ver extensión de la lesión. La ecoendoscopía es una endoscopía con un transductor, como un ecógrafo en la punta del endoscopio, que nos da imágenes tipo ecografía para definir la extensión del tumor, especialmente en tumores precoces. Y la tomografía y resonancia nos ayuda a estadiar a nuestro paciente. Ojo, en cáncer gástrico vemos una lesión en estómago que te hace pensar en cáncer, y tal vez no solamente en estómago, en cualquier parte del cuerpo. He encontrado una lesión pulmonar en los neumólogos, ¿no? O ustedes internistas van a hacer una lesión pulmonar, estarían a su paciente en una sola, tomografía tóraco-abdominal, ¿ya? O abdominopélvica, alguno le dice, ¿ya? Porque queremos ver dónde hay metástasis en una sola. Si nosotros avanzamos con la tomografía, estaríamos al paciente, sale la biopsia, de inmediato lo operas. Pero si tú haces la endoscopía, encuentras una lesión, aparentemente cáncer de estómago, y esperas la biopsia, demora unos 20 días, ya está avanzando el cáncer, agarras y recién ves, así es cáncer. Le hago la tomografía, otros 5 o 10 días más, ya pasó un mes o mucho más aún todavía. Entonces, y ahí lo programas en cirugía, ya pasó unos 15, 20 días más, en 2 meses, 3 meses, si es un cáncer en células en anillo de sello, da metástasis muy rápido, las células en anillo de sello. Entonces hay que tratar de controlar esa parte. Es lo que hablábamos con una de las doctoras, no en emergencia, pero que sea la tomografía afuera, ¿no? Y hemos encontrado una imagen, y hoy día, con el grupo anterior, le hemos hecho una endoscopia a una paciente, ¿no? Le dio una lesión a nivel de ano. Y hoy día vino la paciente con una tomografía con engrosamiento a nivel de la capa muscular, la pared gástrica. Está pendiente la biopsia, que debe llegar ya la siguiente semana. Pero si no tenemos esa tomografía, esperamos mucho tiempo para estadiar y para que le demos un tratamiento curativo o paliativo, dependiendo que encontremos. Y para eso nos ayuda la tomografía y la resonancia. La siguiente. ¿Qué podemos encontrar? Anemia microcítica, hipocrónica, BCG aumentada, velocidad, volumen corporal Velocidad 60. aumentado, sangre oculta en heces, pruebas funcionales y el CA, el antígeno carcinoembrionario elevado en algunos casos. Ojo, los marcadores tumorales no nos dan el diagnóstico, nos ayudan en el manejo y en la evolución, ¿ya? Entonces, si no nos confunde un poco, hay algunos marcadores tumorales que no te detectan cáncer solamente, te pueden detectar otras cosas, como el CA125, no sé si les comentaba la anterior vez. Entonces, el paciente varón que se le hace CA125, ¿y eso para qué era? Para ovario, pero es varón, no tiene ovarios, pero tiene ascitis. En ascitis sí puede aparecer el CA125 elevado y puede confundir un poco, ¿ya? Y los internetas pidiéndonos buscar de dónde es ese CA125, si tiene algún ovario ectópico, o sea, no, es porque tenía ascitis. Haciendo el cáncer gástrico precoz, ¿cuánto falta? 4 minutos. Positiva, no. ¿Ya? El cáncer gástrico, no, falta la mitad más o menos. ¿Ya? Entonces vamos a quedar en cáncer gástrico precoz. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Algo? La ventaja de que la siguiente semana de Semana Santa nos vamos a igualar. No, sí vamos a tener nosotros. ¿Alguna pregunta? Si una paciente mayor, ya tiene una enfermedad crónica, ¿puede activar cáncer? ¿Una gastritis crónica? Una enfermedad crónica, ¿Cómo cuándo? cardiovascular, ¿puede activar las defensas? O sea, las defensas no tienen mucho que ver con la parte del cáncer. Pero tendría predisposición Claro. por la
edad así. Por edad aumenta más el riesgo. A mayor edad, mayor transformación celular. Lo que decía, o sea, todo envejece en nuestro cuerpo. A mayor edad, yo espero encontrar en un paciente de 80 años que tenga metaplasia y atrofia. ¿Qué es esperable? Sí, o sea, no hay que desesperarnos, preocuparnos. Tiene 80, 85 años, tiene atrofia, metaplasia, para que progrese a cáncer. De atrofia, metaplasia a displasia, pues progresa en 8, 10 años, 15 años. Si tiene 85 años, a los 100 años va a tener displasia, posiblemente. Entonces, y cáncer, 7 años más, o sea, a los 107 años vivirá, no sabemos. Entonces, pero si el paciente tiene 45 años y tiene metaplasia y atrofia, sí, preocúpate, ¿no? Hay que hacer controles mucho más frecuentes, porque no es normal que tenga metaplasia un paciente tan joven. Entonces hay que ver por qué. El helicobacter, ya hay que eliminar el helicobacter. Come comida chatarra, come comida ahumada, comida salada, hay que controlar eso. Porque si no, eso va a progresar a displasia y pues a cáncer. Porque es muy poco. Entonces más o menos ahí sí hay que manejar. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Ya, chicos.